Todavía no sé si aquella noche realmente estuve en peligro, o si mi propia cabeza convirtió algo normal en una pesadilla. Pero hay una cosa que nunca pude explicar. Ese hombre sabía mi nombre. Y yo nunca se lo dije. Acababa de salir del trabajo y caminaba hacia mi casa. Era una ruta que hacía prácticamente todos los días. Conocía cada esquina, cada negocio y hasta los lugares donde normalmente había gente. Pero aquella noche todo se sentía diferente. Había muy pocas personas en la calle. Mientras caminaba, escuché unos pasos detrás de mí. No les presté mucha atención. Pensé que simplemente era otra persona que iba en la misma dirección. Pero después de unos segundos, los pasos comenzaron a acercarse. Caminé un poco más rápido. Y escuché que él también aceleraba. Ahí apareció esa sensación que todos conocemos. Esa incomodidad de sentir que alguien te está siguiendo. Miré hacia atrás. Era un hombre de unos 40 años. Llevaba una chaqueta oscura, pantalón negro y una mochila pequeña. No parecía peligroso. De hecho, parecía completamente normal. Bajé el ritmo. Él también. Volví a caminar. Y nuevamente escuché sus pasos detrás de mí. Intenté convencerme de que estaba exagerando. ¿Tranquilo? Seguramente va hacia el mismo lugar. Entonces ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. El hombre se detuvo. Yo seguí caminando. Después de unos segundos escuché una voz detrás de mí. ¿Eres tú, Daniel? Me quedé paralizado. No porque hubiera reconocido su voz, sino porque ese era mi nombre. Me di vuelta lentamente. El hombre estaba a unos 10 metros. Me miraba directamente. ¿Daniel?, repitió. No respondí. Pensé que quizá conocía a alguien con mi mismo nombre. Pero entonces preguntó, ¿no te acuerdas de mí? Sentí que el estómago se me cerraba. Porque yo sí tenía la sensación de haberlo visto antes. Solo que no podía recordar dónde. Le dije, creo que te estás confundiendo de persona. El hombre sonrió ligeramente. Y respondió, puede ser. Después se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección contraria. Eso debería haberme tranquilizado. Pero ocurrió todo lo contrario. Porque mientras lo veía alejarse, algo comenzó a venir a mi mente. Una semana antes había recibido una llamada de un número desconocido. Contesté. Nadie habló. Solo escuché una respiración. Después de unos segundos, la llamada terminó. No le di importancia. Hasta aquella noche. Porque mientras caminaba hacia mi casa, no podía dejar de pensar en aquella llamada. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con llave. Me senté en la cama. Entonces cometí un error. Busqué el número que me había llamado aquella semana. Lo tenía guardado en el historial. Lo busqué en internet. No apareció absolutamente nada. Entonces hice algo que todavía me da vergüenza admitir. Me quedé mirando mi celular. Esperando que volviera a sonar. El teléfono sonó. Era el mismo número. Sentí un escalofrío. Contesté. Silencio. Esta vez no escuché respiración. Solo una voz. Muy baja. Ya llegaste. Sentí que se me helaba todo el cuerpo. Colgué inmediatamente. ¿Cómo podía saber que yo ya había llegado? Me quedé sentado en la cama intentando pensar. Quizá alguien me estaba observando. Quizá era una coincidencia. Quizá estaba exagerando. Entonces escuché un golpe en la puerta. Me levanté lentamente. No abrí. Esperé. Pasaron varios segundos. Y entonces escuché otro. Me acerqué lentamente a la puerta. Miré por la mirilla. No había nadie. Esperé unos minutos antes de atreverme a abrir. El pasillo estaba completamente vacío. Pero entonces vi algo en el suelo. Era un pequeño papel doblado. Lo recogí. Y cuando lo abrí, solo tenía una frase. Ahora sí te acordaste de mí. No dormí aquella noche.
Al día siguiente fui a hablar con mi madre. Le conté absolutamente todo. Cuando terminé, se quedó mirándome en silencio. Después me preguntó, ¿estás seguro de que no conoces a ese hombre? Le dije que no. Entonces hizo una pregunta que cambió completamente la historia. ¿Te acuerdas de Marcos? Me quedé pensando. Marcos había sido compañero mío cuando era niño. Vivía cerca de mi antigua casa. Pero hacía años que no sabía nada de él. Mi madre continuó, su hermano trabajaba con tu padre. Entonces entendí algo. Aquel hombre quizá nunca me había confundido con otra persona. Tal vez realmente me había reconocido. Pero todavía había algo que no tenía sentido. Si realmente me conocía desde niño, ¿cómo explicaba la llamada? ¿Y cómo sabía que acababa de llegar a mi casa? ¿Y quién había dejado aquella nota? Mi madre tampoco tenía respuestas. Yo tampoco. Durante varios días intenté olvidarme de todo. Y poco a poco lo conseguí. Hasta que un mes después, volví a recibir un mensaje. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Había una fotografía adjunta. La abrí. Y sentí que se me detenía la respiración. Era una fotografía antigua. Yo aparecía en ella. Tenía unos 8 años. Estaba parado junto a otros niños. Pero había algo más. Al fondo de la fotografía estaba aquel hombre. Mucho más joven. Mirando directamente hacia la cámara. Debajo de la fotografía había una frase, te dije que algún día te ibas a acordar de mí. No respondí. Bloqueé el número. Borré la fotografía. Y nunca volví a buscar información sobre aquel hombre. Pero todavía hay algo que me inquieta. Algo que nunca he podido quitarme de la cabeza. A veces pienso que aquella noche quizá no fue la primera vez que lo vi. Quizá él ya me había observado antes. Quizá me reconoció después de tantos años. O quizá yo también lo había visto alguna vez. Solo que mi memoria decidió borrar ese recuerdo. Porque hay algo mucho más aterrador que no recordar a una persona. Es descubrir que esa persona sí te recuerda a ti.